Yo creo que bueno que nombraste a Estefan, ¿ah? Gracias, yo también lo conozco de los cursos que vamos. Y lo último que presentaste es lo que es la base de nuestro conocimiento actual en el grupo de equipo de Tobii de Talca y bueno, en muchas partes de Chile ya. Es como el referente, el trabajo de ellos, de Barton y el Dr. Ramel, con respecto al concepto del maleo posterior y la fractura del maleo posterior, que en la práctica de los últimos años ya se tiene un conocimiento mucho más acabado con respecto a esas lesiones y nos permite tener una forma de discutir este tema mucho más parejo para todo el mundo y no teniendo opiniones dispersas por cada uno de los lados. No, que yo pienso esto, que yo pienso esto otro. Se ha bastante homogenizado o se tiene un conocimiento bastante importante y por lo tanto recomiendo a toda la gente que le interesa el tema de las lesiones de tobillo, sea médico, kinesiólogo, que esta publicación que salió en el año 2017 la puedan leer porque aparte que es muy entretenida, explica muy bien los conceptos actuales y los que les voy a nombrar ahora en esta charla. ¿Okay? Mostraste muy bien, Marcelo, el concepto de cómo se ha ido adaptando nuestro tobillo con el tiempo y cómo la parte posterior de la tibia distal en relación a la parte posterior del tobillo, cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista de que se continúa hacia posterior para evitar que se desplace hacia atrás y tenga un tope en la zona posterior, y la zona ligamentosa y la zona de estabilidad que tiene la parte posterior, que es fundamental para la estabilidad y el buen funcionamiento del tobillo, de los cuales los elementos, entre comillas, anatómicos, quirúrgicos para nosotros muy importantes van desde la parte superior, desde izquierda a derecha, el culículo posterior, el surco, del maléolo posterior, por donde pasa el tibial posterior, el anillo o la zona del rodete de la posterior de la tibia y el tubérculo de Goldman o el tubérculo tibial posterior, donde se inserta, como se ve aquí en la figura al lado, se inserta el ligamento tibial posterior, que es el más potente de los ligamentos de la sindesmosis en la parte posterior. Entonces, ese sector es fundamental y ahora se tiene claridad con respecto a que estas estructuras dan una estabilidad fundamental y se crea un concepto óseo-ligamentoso en el tobillo que permite darle la estabilidad y la fuerza suficiente para poder realizar los movimientos que tú nos dijiste en la charla anterior. ¿Okay? El otro elemento importante en la parte medial, si uno lo ve desde lateral a medial, está, nos dice el número 5, la incisura fibular de la tibia, que se ha visto que es el elemento anatómico junto con la anatomía de la fíbula fundamental para la estabilidad del tobillo, y que uno no puede no tenerlo en consideración, y es fundamental ese elemento para darle una correcta reducción, una correcta recuperación a este sector del tobillo que es tan frecuente. Dentro de los mecanismos lesionales asociados a esto, yo lo resumí en 4 elementos donde uno ve lo que nosotros llamamos el fragmento posterior o el maléolo posterior. Con la clasificación de Lauhausen, es una clasificación rotacional que determina las características torsionales de las lesiones de tobillo. Tenemos las 3 formas más clásicas que pueden venir con la presencia del maléolo posterior o la fractura del maléolo posterior, que es el concepto de supinación y rotación externa, en la etapa 3 del movimiento torsional, en la cual, se fijan acá, se ve un fragmento en la parte posterior. En la pronación rotación externa, que es la más frecuente y genera principalmente los fragmentos más grandes en las lesiones del maléolo posterior, que son principalmente estos fragmentos que se ven en la parte posterior, y la pronación abducción, que en la práctica es una lesión de alta energía, que se caracteriza por esta lesión completa de la sindesmosis desde anterior, más la abulsión del maléolo medial, y la característica que se produce en la conminución de un rasgo o transverso que genera una conminución en la fíbula que habla del grado de abducción que tuvo la lesión en el momento de generar la torsión.
y como se ve en este caso un fragmento que en este caso es posterolateral para poder evaluarlo. Es súper importante entender que las radiografías son un elemento inicial de la evaluación de estos pacientes. Se ha establecido y vamos a ver que todas nuestras clasificaciones que usamos actualmente dependen del escáner y un escáner con ciertas características que se nos va a nombrar. Así como dijo Marcelo, casi el 50% de las lesiones torsionales de tobillo, las que nosotros clasificamos como BRT o C, casi el 50, 46% tienen un fragmento posterior. Y eso está dado principalmente porque el mecanismo torsional inevitablemente lleva a que ya sea situación de osmosis posterior o el proceso o el tubérculo tibial posterior se daña al continuar la energía rotacional. Sin embargo, con la aparición del escáner y con los nuevos conceptos, ya de hace un tiempo atrás, hace unos 20 años, que se empezó a hablar del concepto del pilón posterior, pero no había consenso con respecto a esto. Y ahora ya se tiene claro, ya hay dos clasificaciones que las que voy a mostrar más adelante con respecto a que es un mecanismo mixto. O sea, no se puede hablar de un pilón posterior solamente con un mecanismo torsional como el Aukhausen, sino que también va un concepto de carga axial que inevitablemente lleva a producir estas conminuciones, estos compromisos que es el maléolo posterior, ya sea posterolateral y posteromedial. Esos son los que salen ahí, los vamos a nombrar después, las dos clasificaciones que nosotros usamos normalmente, pero la última, la de Burton y Ramel, son las que actualmente están más en boga. El otro grupo de pacientes que uno tiene que tener en cuenta para conocer si es que tiene el fragmento posterior, principalmente son esas fracturas de pierna distal, de tercio distal de pierna, que son también mecanismos lesionales en el cual la energía no pasa por la parte del tobillo, sino que más arriba. También en esos pacientes un tercio, como un 30%, tiene fragmento posterior y por lo tanto uno nunca en una fractura de tercio distal de pierna puede quedarse con la sensación de que solamente es eso. Siempre hay que investigar si existen rasgos que van desde la zona fracturaria diafisiaria o metafisiaria hacia la zona articular o rasgos intraarticulares directamente en la parte posterior de la tibia. Y por último, bueno, este es un caso que es la fractura de pilón. Las fracturas de pilón evidentemente tienen un fragmento posterior, pero el mecanismo es netamente axial. Por lo tanto, en ese sentido, son todos los ámbitos en que uno puede ver la presencia del pilón, pero en la práctica lo asociado a la luxofractura de tobillo son principalmente las lesiones con el mecanismo Langhausen y los pilones posteriores propios que están dados por la carga mixta, torsional y axial. De ahí que aparecieron estas dos clasificaciones que ya nos mostró Marcelo. La primera fue la de Haraguchi, que se hizo en el año 2006 aproximadamente, que el concepto era bastante bueno, pero lamentablemente era una clasificación bidimensional, es decir, el escáner lo servía en dos planos y no se le agregó el concepto tridimensional. La gran ventaja de la clasificación de Burton y Ramel es que fue una clasificación tridimensional y por lo tanto se me dieron más cosas que nos dieron más oportunidad de poder entender mejor cómo se producía el mecanismo lesional. Y la clasificación parte desde la tipo 1, en la cual, que será arriba, no compromete la incisura fibular, la tipo 2, que compromete la incisura fibular y por lo tanto es inestable, la primera es estable, y el tratamiento paramétrico ortopédico, el segundo es inestable y el tratamiento ya pasa a ser quirúrgico, el tipo 3, en el cual hay un compromiso del culículo posterior, principalmente del maléolo medial, en el cual hay un rasgo que va a ser maléolo medial desde la incisura maléolo medial, y la tipo 4, que es un gran fragmento posterolateral que abarca un porcentaje mayor de la superficie articular. Falta una última clasificación que es la tipo 5, no la puedo sacar, y es que las fracturas que no tienen no se puede, son inclasificables y están dentro del contexto del paciente osteoporótico. ¿Qué es lo importante de esta clasificación? Que a nosotros nos da muchos elementos para entender de cuáles son los pacientes que sí tenemos que tratar, es la característica en la cual vieron su población, la población en la cual hicieron el estudio. Fueron 146 pacientes aproximadamente, y lo primero que uno ve, que el más frecuente, el rasgo más frecuente que se ve es el posterolateral. Por lo tanto, evidentemente, los abordajes más claros para ese sector es el abordaje posterolateral. Y el otro elemento que es importantísimo, creo yo, cuando uno analiza este trabajo,
es el grado de subluxación que tiene el tálamo con respecto a la tibia. Y fíjense que desde la extraincisal de la tipo 1 a la 4 existe un porcentaje de subluxación, y que obviamente va a depender también de los otros rasgos de fractura, de la fíbula o del maléolo medial, dependiendo del TED, pero fíjense qué porcentaje, e incluso en la extraincisal. Por lo tanto, ojo que hay que tener cuidado, porque puede que una extraincisal también tenga indicación de estabilización dependiendo del grado de desplazamiento y el grado de inestabilidad que le genera a la persona. Lo bueno de este trabajo también es que midieron el porcentaje del área de compromiso, siendo obviamente la tipo 4 con el gran fragmento posterolateral, casi un 30% de la superficie articular, el tamaño del fragmento y la profundidad del fragmento, que va hablando de que hay mayor energía involucrada en cada una de las clasificaciones, y por lo tanto, evidentemente, no solamente uno puede aplicar mecanismos torsionales, sino que también mecanismos axiales. Aquí vamos a empezar a mostrar un poquito cuáles son los abordajes que nosotros tenemos en estas lesiones. Aquí quiero mostrar esta radiografía. Esta radiografía no viene con escáner, pero lo interesante es que aparece este triángulo posterior muy claro, y que se ve como un refuerzo de que habla que hay una lesión en la parte posterior. Y obviamente, fíjense, la separación del receso medial, que es un signo de inestabilidad de la sinesmosis y de la lesión del deltoidio. Entonces, esos dos signos nos tienen que hacer a nosotros dudar de que esto no es un tobillo sencillo, no es un tobillo común y corriente. Cuando uno ve la lateral, aparece ahí un rasgo de fractura en la tibia y un rasgo de fractura en la fíbula, y obviamente todos estos pacientes, uno, para poder evaluar correctamente, hay que ver un escáner. Yo aquí en este caso, cuando lo presenté, no le pedí escáner, pero a este paciente le hicimos el abordaje posterolateral inmediatamente. Yo con esta presentación yo la hice cuando ingresé a la sociedad hace como 8 años, 8 o 9 años, así que, pero obviamente tiene su vigencia igual. Ese es el abordaje, se hace una línea equidistante entre el borde lateral del tendón de Aquiles, o tendón calcáneo, y por la parte posterior de la fíbula, justo equidistante. Uno abre la piel y se encuentra con lo primero que se encuentra en la disección, es la presencia ya sea de la esa pena menor, junto con el nervio sural, que pasa por debajo. Y que en ese sector hay que tener mucho cuidado, porque es el sector más sensible, porque uno puede lesionar el nervio sural y obviamente generar una lesión neurológica sensitiva. ¿Qué es lo importante? Es importante saber de que esta vena va por encima del nervio, y por lo tanto, cuando uno encuentra estos vasos, tiene que saber que por abajo está. Uno, lo que hago yo normalmente, esto es bastante estándar, uno corta estos vasos, las ramas que van hacia anterior, y uno puede hacer un flap completo de la grasita. Lo ideal es no buscar el nervio, sino que hacer el corte anatómicamente sin dejar esta disección, porque obviamente es un sector que desde el punto de vista vascular puede generar bastante alteraciones de la piel si es que uno no tiene cuidado desde el punto de vista de disección. Nos encontramos primero con la fascia peronea. La fascia peronea es la primera fascia donde está debajo de eso los peroneos. Se abre la fascia de los peroneos, la que se muestra ahí, y nos encontramos con la fascia del flexor del hallux, y el flexor del hallux que aquí con la pinza se está levantado, y nos encontramos justo en la zona desprovista de musculatura de la zona posterior de la tibia. Es un sector que uno mete el dedito, mueve un joma, y puede encontrar todo el rodete posterior de la tibia, incluso ponerlo hasta la zona más medial de la tibia. Uno abre el periósteo, es un periósteo bastante grueso, que es el que se ve ahí, y se encuentra inmediatamente con el hueso. Lo que está mostrando esa pinza es el ligamento tibio-fibular inferior posterior, que en la práctica es muy fácil de ver y evaluar con los abordajes posterolaterales. Aquí tenemos una fractura, es la misma que se veía en la radiografía, con este triángulo posterior. Se le hace la reducción. La reducción en este caso era relativamente fácil, uno puede bajarlo. Se puede, en este caso le pusimos 3 tornillos como una forma antideslizante, y lo bueno que tiene el abordaje posterolateral es que permite la estabilización en un solo abordaje, tanto el fragmento posterior como la fibula. Cuando uno tiene al paciente en decúbito prono, normalmente no es difícil hacer la reducción, ya que el aeroglobante le pide que uno
haga la dorsiflexión del tobillo y con eso se reduce bastante si es que la fractura obviamente es bastante reciente. Ese es el cierre y aquí tenemos las radiografías después de hacer la reducción. Es bastante, hay que verlo a rayos, hay que seguirlo bajo rayos, ahí se ve cómo quedó bastante la superficie articular perfectamente congruente, con una disposición adecuada, y después se coloca la placa a la fíbula, dándole obviamente la estabilidad completa, sin tener que hacer ningún gesto a la sindesmosis, ya que quedó bastante estable. Aquí se logra recuperar todos los parámetros anteroposteriores de una radiografía de tobillo estable. Aquí tenemos el otro caso, que es el fragmento o la clasificación de tipo 3 de Barton-Rammel, en la cual está comprometido tanto el fragmento posterolateral como el posteromedial. Y en este caso, muchas veces se aconseja hacer abordaje posteromedial. ¿Qué consiste el abordaje posteromedial? También en el punto prono, ahí se nota la aquila, ahí se notan los puntos donde va la incisión, y entre lo más cerca posible del tendón de Aquiles, sin comprometer obviamente su paratenor, hacer la incisión, ya que se sabe que los abordajes que están más cerca del tendón de Aquiles tienen más posibilidad de poder abarcar mejor la parte posterior, desde la zona lateral a la zona medial de la tibia distal. Ahí tenemos la apertura de todo lo que es la parte del celular subcutáneo, hasta llegar a esta fascia transversa o a este tendón conjunto, en el cual el único cuidado que hay que tener es que justo debajo se encuentra el paquete vasculonervioso con tanto el nervio tibial, la vena y la arteria tibial posterior. Entonces, ese sector es el que hay que tener mucho cuidado, y obviamente cuando se abre, con la pinza se muestra, con la Kelly se muestra el sector donde es un tejido graso que cubre la zona neurovascular. Y a lateral de este paquete vasculonervioso encontramos el flexor hallux longus, que es el músculo que va más lateral desde el punto de vista de la parte posterior del tobillo, pero que obviamente se sigue hacia medial. El músculo se inserta entre la fíbula y la parte posterior de la tibia. ¿Qué es lo que se hace? Aquí se refleja parte del paquete vasculonervioso y el flexor, y ahí se puede colocar las agujas para hacer la reducción de ese fragmento principalmente lateral. ¿Qué también hacemos también? Se sabe que este abordaje le permite a uno tener ventanas, una ventana más lateral, una ventana más medial y una ventana más posteromedial. Y eso permite que uno pueda mover el paquete vasculonervioso. Aquí tenemos cómo se fija el fragmento. Y, por ejemplo, la placa que está más a medial, uno puede llevar el paquete vasculonervioso hacia lateral y hacer otra ventana de entrada entre el flexor común de los dedos y el tibial posterior, y colocar ahí la otra placa sin tener que dañar la zona vasculonerviosa. ¿Okay? Frente a esto uno termina de hacer su reducción, y después con una pequeña abordaje anterior se coloca esos tornillos en la parte del maleolo medial que está desplazado y fracturado. En general es un abordaje que hay que tener cuidado, pero te da una muy buena visión de toda la parte posterior, viendo simétricamente todo el segmento. ¿Okay? Obviamente hay que hacer el abordaje lateral para darle la osteosíntesis de la fibra. Quiero mostrarle este caso que es muy importante, muy interesante, ya que es un paciente que se operó en febrero del 2014. Fíjese que esta es una clásica pronación abducción, en la cual hay una combinación de la fibra y hay una gran lesión de la sindesmosis con un desplazamiento del fragmento medial, y claramente un fragmento posterolateral, un fragmento que se ve en la radiografía lateral, que es un fragmento posterior, principalmente probablemente lateral, obviamente que requiere obviamente estabilización. Sin embargo, a este paciente se le hizo esa estabilización, lamentablemente sin muchos criterios con respecto a lo que se debe hacer con ese fragmento, y obviamente que la evolución de este caso con esa sindesmosis completamente inestable, con ese talo completamente subluxado, evidentemente que va claramente a un daño articular severo. ¿Okay? Esto después de un año, fíjense que los maleos los pegan independiente de la posición, pero fíjense el grado de desplazamiento, el grado de subluxación,
que tiene el paciente, y la radiografía de la izquierda es hace 2 años atrás, cuando me tocó verla. Y obviamente frente a esto no tenemos ni una posibilidad más que hacer una artrodesis o fijar esta articulación, ya que el concepto de no estabilizar correctamente el fragmento posterolateral que lleva a la estabilidad de la sindesmosis, más del 40% de la estabilidad de la sindesmosis da total fragmento posterolateral con la sindesmosis posterior que está unido a él, termina después con esta gran artrodesis, que es una artrodesis bien conocida, que se hace con lateral, pero lamentablemente sacrificando la fíbula, pero el paciente ya teniendo su carga adecuada en estos momentos. Es importante entender de que ese paciente, si se hubiera hecho el diagnóstico adecuadamente, no habríamos llegado a esto. Les muestro este otro caso, exactamente lo mismo, de un paciente que tiene también una fractura de abducción, de pronación abducción, con una gran conminución de la fíbula alta, suprasindermal, y que en la práctica, la misma subluxado, se hizo la reducción en urgencia, se le toma el escáner, que es el gold estándar, todos estos pacientes tienen que ser escáner, y hay que ver el fragmento. Fíjense cómo este es un Ravel tipo 2, la cual compromete la incisura fibular de la tibia, y tiene indicación absoluta de corrección para poder darle un correcto resultado a este tobillo. Fíjense, paciente, esta energía, parte blanda en malas condiciones, se tuvo que colocar un fijador externo inicialmente para poder mejorar las partes blandas, para poder recuperarlas, y posteriormente hacer el abordaje posterolateral adecuado. Fíjense que esa es la cirugía definitiva, en la cual, en el caso de este paciente, aquí claramente la sindesmosis está alterada por atrás y por delante, y por lo tanto se tuvo que poner un tornillo de situación para tener certeza y seguridad de que toda la sindesmosis quedó adecuada. Este paciente se recuperó perfectamente, está haciendo su vida normal, y la gran diferencia entre el correcto concepto de una lesión de tobillo, que no es un tobillo habitual, es un tobillo con compromiso del fragmento posterior, que es fundamental recuperar. Otro ejemplo para mostrar, este es un tobillo relativamente sencillo, uno diría, chuta, parece que algo en el maleolo medial tiene ahí un signo de la doble, como doble línea, y da la impresión de que la sindesmosis está abierta. No llamó mucho la atención, la lateral, fíjense, sin ningún tipo de... Y no sé si le pidieron o alguien le tomó una mala radiografía, una oblicua. Fíjense cómo la oblicua tenía fragmento, una fractura del maleolo medial, más una fractura del fragmento posterior. Cuando me mostraron esta radiografía, o la vimos, se decidió hacer la reducción de este paciente, la reducción de autosíntesis. ¿Por qué se decidió? Porque era una fractura que comprometía, que era una rama que comprometía la incisura, y tenía comprometida tanto la sindesmosis, tanto por posterior, como el deltoidio por la fractura del maleolo medial. Por lo tanto, tenía dos elementos fundamentales de estabilidad alterados. Por lo tanto, si se iba a operar una, correctamente, yo creo que independiente de que no tuviera ni un stop-off ni un decalaje, creo que la inestabilidad inherente era importante reducirla en este caso. Aquí está el escáner donde se ve claramente, es súper importante la tridimensionalidad del escáner que muestra claramente cómo son los fragmentos. Y se le hace una reducción, un abordaje posterolateral y un abordaje medial para hacer la reducción, quedando perfectamente congruente y con una recuperación completa de su lesión. Más casos, aquí también no queda muy claro, estos son los pacientes que uno dice no, parece que hay una fractura en la fibra, no tengo claro, algo en la parte posterior, radiografía lateral, se ve un gran fragmento posterior, no sabemos si es tan posterolateral o posteromedial, no queda muy claro, y se va al escáner donde claramente se ve un fragmento posterolateral y posteromedial, un Ravel tipo 3, con compromiso completo, un pilón posterior, que la práctica requería estabilización. ¿Cuál es lo interesante de este caso? Yo lo muestro porque este es un caso que lo pegó un becado tercer año de nuestra beca, y que él tenía muy claro los conceptos. Eso hizo un abordaje posterolateral y pudo abordar los dos fragmentos a través de ese abordaje posterolateral. Cuesta un poco más, pero se puede, y evidentemente el resultado en este paciente es el adecuado. ¿Okay? Otro ejemplo, aquí hay otro ejemplo desde el punto de vista radiológico que hay que tener en cuenta, que es la presencia de la doble línea medial. Se ve un doble refuerzo en la parte posterior, obviamente una luxofractura
de tobillo clásica, no clásica, sino que no clásica, hay que decirlo. Tampoco, ojo, nosotros no ocupamos el término de tobillo pilonado, que era antiguamente un concepto que era muy usado, actualmente son pilones posteriores. Y obviamente es un clásico pilón posterior en el cual, con el tipo Ramel 3 que le acabo de decir, y la característica es que tiene un fragmento intermedio, obviamente que es importante desde el punto de vista de la estabilización, y obviamente ese paciente también hay que hacer la estabilización correspondiente por el abordaje posterior, porque lamentablemente los abordajes indirectos no dan la posibilidad de poder reducir correctamente los fragmentos. Este también es de otro paciente de otro médico del equipo de TOBIPIE, en el cual se hizo esta variación de la técnica, que es el uso del abordaje postrolateral y un pequeño abordaje posteromedial para poder corregir los dos fragmentos que estaban dentro de esta lesión, quedando completamente reducida con estos dobles abordajes. Es como una variación. No solamente existe el posteromedial y el posterolateral, sino que pueden haber pequeñas variaciones para, pueden hacerse los dos abordajes, posterolateral y posteromedial, sin problema. ¿Cuáles son los conceptos que se discuten actualmente en el mundo con respecto a por qué hacer o no los abordajes posteriores? Primero que nada, la estabilización del fragmento posterior. A nosotros, la OE en su tiempo nos decía que solamente hay que estabilizar los fragmentos que comprometían el 25% de la superficie posterior de la tibia, y se podía estabilizar de adelante hacia atrás. Han salido trabajos ya bastante importantes, ya sea el primero es un trabajo de revisión bibliográfica y el segundo anatómico, en el cual muestran de que la reducción desde anterior a posterior tiene menos posibilidades de recuperación adecuada. Siempre se sabe que el uso de tornillos de adelante hacia atrás tienen más posibilidades de generar menos estabilidad y está más asociado a la aparición de artrosis postraumática. Dos elementos estadísticamente significativos fueron la edad del paciente y el grado de desplazamiento que tenía ese paciente, el estemor. Esos dos elementos eran los que determinaban la presencia o no de la artrosis en estudios retrospectivos de este grupo. Y este otro es un cadáver, se le hizo fracturas en la parte posterior, se demostró de que el tamaño no era importante en cuanto a la presencia o no de mayor presión en la zona posterior, pero sí daba una mayor carga y por lo tanto los pacientes, aunque sean fragmentos posteriores pequeños, se altera la zona de carga de la parte posterior. Ese era un estudio anatómico. Y ¿de qué depende la estabilización? ¿Depende del tamaño? No, este 25% no, y ya se ha demostrado en varios trabajos, incluso revisión de la literatura, que claramente el elemento más importante es el decalaje o el stop-off que se genera en la fractura más que el tamaño de la lesión. Por lo tanto, uno no tiene que ser influido por el tamaño, sino por el desplazamiento de la fractura y el grado de separación que puede tener o el decalaje que puede tener. Este es un caso del trabajo del doctor Ramel, en el cual muestra cómo la forma indirecta de estabilización llegó a producir una artrosis. Evidentemente no se logró dar la estabilidad suficiente a este sector y obviamente quedó una alteración de la carga de la zona posterior que llevó a la artrosis del tobillo. Les muestro un poquito cuál es nuestra experiencia en el equipo de OIV del Hospital Regional de Talca. Nosotros presentamos acá desde el 2017 al 2019. Nosotros hemos ido aumentando nuestras cantidades de cirugía y desde un 10% de nuestras cirugías con abordajes posteriores, ahora tenemos casi un 28% de nuestras cirugías con abordajes posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros entendemos de que casi el 50% de las pacientes que tienen el uso de fracturas de tobillo tienen fragmento posterior, claramente uno tiene que saber de que va a ir aumentando ese número y probablemente, no creo que llegue al 50%, pero probablemente entre el 30 y 40% sea la cantidad de abordajes posteriores que uno debe tener para tener una correcta estabilización de ese fragmento. Por lo tanto, la tendencia es con el tiempo ir aumentando la cantidad de abordajes posteriores porque realmente los resultados de estos pacientes son realmente muy buenos.
Y para llevarse para casa, ¿qué concepto más importante? Súper importante lo que les dije con respecto al TAC. La TAC con reconstrucción 3D es fundamental para la correcta evaluación del maléolo posterior, y principalmente también para la evaluación y realmente saber la característica anatómica de ese fragmento. ¿Okay? Si no sabemos claramente la característica anatómica, es difícil poder saber qué abordajes hacer. La exposición directa de los fragmentos posteriores permite una correcta reducción y esterilización, y obviamente permite la remoción de los fragmentos libres, y eso está asociado a una menos riesgo de artrosis postraumática en estos pacientes. El abordaje posterolateral tiene su beneficio en el sentido de que es más frecuente, porque es más frecuente la lesión posterolateral, y se puede hacer la esterilización de la fíbula por el mismo abordaje. Y el abordaje posteromedial tiene la característica que permite mejor visualización, pero tiene el riesgo, obviamente, del paciente neurovascular que está en el sector. ¿Cuál es la recomendación con respecto al abordaje? En los Haraguchi 1 o Barton-Isek o Ramel tipo 2, es decir, en el cual el fragmento compromete la incisura fibular, el abordaje posterolateral es el indicado. Cuando es el tipo 3, el Barton-Isek tipo 3, uno puede hacer un abordaje posteromedial o un abordaje lateral junto con un abordaje posteromedial, lo que les mostré allí el modificado, o directamente el abordaje posterior más el abordaje lateral de la fíbula, que obviamente en el tipo 3 es importante. Y obviamente el tipo 4, cuando es un fragmento posterolateral grande, el abordaje posterolateral es el más indicado. ¿Sí? Es súper importante entender de que la indicación del abordaje va a depender de la característica de la fractura. ¿Okay? Muchas gracias por la audiencia y vamos a ver si hay alguna pregunta. Porque viene la última charla de... No tenemos preguntas, así que no sé si algunos de acá quieren preguntar. Marcelito, ¿alguna duda o seguimos el tiro con tu charla? Chuta, espera, no te escucho. No, era yo. No, tal vez dejar las preguntas para el final. Deja ahí de... ¿Quiere hacer preguntas ahora? No sé. Deja que hay una sola pregunta, así que lo voy a responder al tiro. Sí, dale. Respecto a la decisión de optar por abordaje posterior, ¿se toman en cuenta además las características del paciente? Lo que pasa es que es re importante saber que cuando uno tiene un paciente con abordajes posteriores, las partes blandas son fundamentales. O sea, no puedo hacer un abordaje posterior si tengo una fliptena en la parte posterolateral o posteromedial. Tendré que ponerle el fijador, tendré que esperar la decisión. Ahora, del punto de vista de entre abordajes anteriores o posteriores, por ejemplo, en los casos que a mí me tocaba hacer pilones, en la cual uno aborda por posterior, normalmente los abordajes posteriores tienen mejor cobertura de los implantes que uno va a colocar. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a ingresar por la parte posterior. Lo que sí hay que tener mucha claridad con la anatomía del sector. Yo creo que lo más importante es revisar 1, 2, 3, 4 veces la anatomía para no encontrarse con sorpresas, ya que la única problema mayor es que uno no sepa dónde está, creo yo. Entonces, creo que no tengo ninguna contraindicación del punto de vista si el paciente es diabético, si el paciente es insuficiente renal. No, creo yo que de ese punto de vista, solamente creo yo que el paciente que tiene lesiones vasculares, como cualquier otro que pueda tener riesgos vasculares, creo yo que hay que tener cuidado, pero el resto del paciente, si uno no aborda por posterior y las partes blandas me lo permiten, creo que se puede hacer. ¿Qué opinas tú, Marcelito? Bueno, la impresión que tengo yo con los abordajes posteriores es que uno tiene que aprender a hacerlo porque la síntesis del maleolo posterior, cuando está en el contexto de una lesión sin desmal, la síntesis del maleolo posterior aporta más estabilidad que los tornillos sin desmales. De manera que si uno va a operar al paciente porque tiene estabilidad, hay estudios que han mostrado que la estabilidad fijando el fragmento posterior aporta un 70% de estabilidad, mientras solamente el tornillo sin desmales hasta un 40% en el contexto de una fractura. De manera que ese es un argumento muy sólido de peso para poder operarlo. Ahora, aquí hacen otra pregunta, dice que en resumen no están haciendo síntesis maleolo posterior con tornillo AP en ningún caso. No, no podemos decir que no se están haciendo, pero
Mira, yo no lo comenté, pero los fragmentos posteriores también se pueden operar si es que uno tiene el rasgo de fractura en la fíbula a través de un abordaje transfibular. El abordaje transfibular le da a uno la posibilidad de tener una muy buena visualización del sector y permitir una buena reducción y una buena osteosíntesis anterior a posterior. Así que en ese sentido sí se pueden hacer. Ahora, el tema está en que si uno tiene un fragmento que en la práctica no queda anatómico, la forma de que quede anatómico claramente es por el abordaje posterior. Cuando uno hace un abordaje transfibular o de anterior a posterior, no tengo la certeza, no se tiene la certeza, a no ser que se tome un escáner postoperatorio, de que quede anatómico. ¿Te fijas? Es la gran diferencia. Es mucha la diferencia con respecto a un tipo de osteosíntesis directa o indirecta. Así que sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, yo mostré ahí una fractura al principio de una pierna distal, que si la fractura de fíbula me da para colocar un tornillo adelante atrás, lo hacemos. O sea, normalmente, si tú me dices en qué caso estoy poniendo tornillos de adelante en forma indirecta, principalmente son con los fragmentos asociados a una fractura de pierna, en la cual tengo que poner una placa medial con técnica mínimamente invasiva y no quiero darlo vuelta al paciente para poder hacer. ¿Tú en alguna otra indicación colocas tornillos anteroposteriores, Marcelo? Sí, ocasionalmente ponemos cuando son fragmentos chicos, siempre el TAC nos permite, a ver, lo más importante de todo es que hay que tener en consideración que cuando uno está operando fracturas con maleolo posterior, lo que está operando en el fondo es una doble inestabilidad, ¿sí? Una inestabilidad tibio-talar por un lado y además en simultáneo una inestabilidad sindesmal. Entonces, la síntesis tiene que ser suficientemente sólida para aguantar el movimiento de estas dos articulaciones, no solo de una. Y eso ha hecho que uno tienda a preferir los abordajes posteriores por sobre los anteriores. Ahora, si el constructo es suficientemente firme, maleolo lateral o medial o lo que sea, y te queda un fragmento pequeño posterior que es intraincisural, la indicación es fijarlo, y si uno ya tiene todo armado, el tornillo desde antero-posterior es perfectamente viable, pero el fragmento tiene que estar absolutamente bien reducido. No, el maleolo posterior no debe quedar mal reducido. Así que... Yo creo que el concepto es ese, o sea, tener la Perdón, certeza. un detalle también. Es que si uno pone las placas de la fíbula, no vas a poder ver bien la reducción del maleolo posterior, por lo tanto, hemos ido migrando desde haber puesto primero la fíbula a síntesis en las que fijamos primero el maleolo posterior y cuando ya estamos seguros de que la tibio-talar está firme y bien reducida, vamos por el maleolo lateral. Por eso que por lo menos en mis manos hemos ido migrando nosotros en el equipo hacia más abordajes posteromediales para armar, porque posteromedial modificado te permite ver mejor el maleolo posterior, y en forma secundaria hacemos la síntesis del peroné, pero por un abordaje lateral habitual, porque está distante suficientemente como para que no haya problema con las partículas. Pero eso es la forma que tenemos nosotros de hacer. Oye, además que alguna vez lo que comentamos, de que cuando tú haces el fragmento posterolateral, con el abordaje posterolateral, no es fácil hacer el posteromedial, queda como fijo, queda como más difícil de reducir. ¿Te fijas? Sí. Entonces, pues, preferirle ahí el posteromedial puro, ¿ah? O posteromedial, como tú dices, modificado. ¿Okay? Sí. Ya, Marcelito, no me hay preguntas, dale nomás con tu... preguntarle al doctor Apablaza si estamos bien o paramos, o porque nos alargamos. En realidad yo me alargué demasiado con la primera charla. No, está bien, sigan nomás. Sigamos, no sabía poca gente, así que no hay problema. Hay poca gente, ya. Bueno, que día, ¿para dónde vamos a ir también? Pues, sí, ya, dale. Ya, mira, bueno, la charla que yo voy a mostrarles ahora es sobre inestabilidad crónica del tobillo, ¿ya? Ahora, lo importante cuando uno tiene una inestabilidad crónica es entender a qué nos estamos enfrentando. Estos 3 pacientes tienen inestabilidad crónica del tobillo y los 3 requieren un enfoque completamente diferente. Siempre durante mucho tiempo se habló de que la inestabilidad per se no producía dolor y que la inestabilidad crónica del tobillo era en el fondo la conjunción de una... perdón, a ver, ¿qué pasó aquí? De fallos articulares con hiperlaxitud en simultáneo, ¿cierto? Perdón, voy a poner el reloj, un cronómetro para poder
controlarme para no alargarme. Un mazo. Decía que sí, un mazo, sí. Entonces, que la inestabilidad crónica del tobillo era la expresión de fallos articulares más hiperlaxitud. Pero esa definición se ha ido modificando. Esto es lo básico, que en el fondo es que de todos los pacientes con esguinces de tobillo, con torsiones, un 31, un 20% de ellos hacen síntomas crónicos, ¿cierto? Y más o menos un 16% de las inestabilidades crónicas del tobillo derivan en artrosis del tobillo en el largo plazo, de manera que no es insignificante ese porcentaje. Hay ciertos predictores en el momento del esguince que te indican más o menos si esta cosa va a ir hacia una inestabilidad del tobillo. Uno de ellos es la imposibilidad de realizar salto y aterrizaje a las 2 semanas en el pie afectado. El otro es el mal control postural dinámico y la menor función autorreportada a los 6 meses después del primer evento. Esos son elementos que hay que tener en consideración. Los esguinces de tobillo, en general, la literatura da cuenta más o menos de porcentajes similares. Un 65% son rupturas aisladas del ligamento fíbulo-talar anterior, un 20% rupturas combinadas del ligamento fíbulo-talar anterior y fíbulo-calcáneo, y un 10 a 15% de rupturas completas de estos dos elementos, ¿ya? El ligamento fíbulo-talar posterior participa muy poco en las inestabilidades de tobillo, muy raro que se vea comprometido. Y si bien uno podría hablar de que las causas se pueden dividir en dinámica, por inadecuadas rehabilitaciones, déficit neuromusculares o inhibiciones reflejas producidas por el dolor que tiene un origen articular, o por coaliciones tarsianas, o por tendinopatía, o mecánicas que pueden ser laterales mediales o sindesmales, tal vez lo mejor, para mi gusto, es una forma que yo le aprendí al doctor Robert Anderson, que él un día, yo un poco complicado por el approach, él me dice: mira, la cosa es bien simple, aquí nunca te tienes que olvidar de este triángulo. Y eso es lo importante. El triángulo es la geometría ósea, la morfología del segmento distal a la rodilla, los estabilizadores dinámicos y los estabilizadores estáticos. Y cada vez que tengas un paciente en que las cosas, en que estés medio perdido y no sepa cómo enfrentarlo, piensa en esas 3 cosas y trata de ver, individualizar esos elementos para que no se te pierdan de vista. Por ejemplo, los casos de alteraciones de eje, tenemos estos 2 casos en los cuales la primera alteración es bastante evidente y en la segunda es muy sutil, porque se trata de un pie cabo sutil que tiene este signo que es el peekaboo heel sign, que es una expresión de un varo leve del retropié que se ve como un borde del calcáneo por la cara medial, ¿cierto? Ahora, los estabilizadores dinámicos es mucho más que solamente la musculatura. Resulta que este trabajo publicado en el Journal of Biomechanics mostró que se hizo un estudio con pacientes que tenían inestabilidad crónica versus otros pacientes que no la tenían, y se les sometió a una prueba en la que los pacientes con la vista tapada y con los oídos cubiertos también eran sometidos a una especie de cambio brusco de posición del pie y se medían una serie de parámetros. Y se vio que el resultado de ese estudio fue que los pacientes con inestabilidad tenían mayor tiempo de reacción del músculo peroneo brevis y del peroneo longus, no solo el peroneo brevis, que tenían disminución del control de la estabilidad del medio lateral, y además el control antero-posterior, que eran los 2 componentes, tenían un menor control del balance dinámico, es decir, de la propiocepción, y que no había diferencia en la fuerza peak de los músculos estudiados. O sea, no era un problema de que fueran músculos necesariamente más débiles, sino que había un problema de respuesta a un estímulo que era el cambio de posición. Pero se pudo ir más allá, y hay otros artículos que han mostrado que la inestabilidad crónica alteran el control central y la organización del movimiento. Es decir, se han pesquisado cambios que son medibles, que se producen antes de que el pie se levante y entre en la fase de balanceo para poder dar el paso. Y eso ha mostrado que la alteración de las inestabilidades de tobillo no es solamente los ligamentos más o ligamentos menos, sino que la cosa parte mucho más arriba. Y por último está la parte ligamentaria, y en la parte ligamentaria, como yo les decía, están los clásicos ligamentos fíbulo-talar anterior, que está aquí, y fíbulo-calcáneo, que está acá, ¿cierto? Pero en el fondo esa forma de verlo es muy reduccionista, porque se vio que ha habido estudios, particularmente los hechos por Pau Golanó en Barcelona, que mostraron que había una sobredisección de los especímenes y que había un elemento que no estaba muy descrito, que era estas fibras arciformes que comunicaban el ligamento fíbulo-calcáneo con el componente inferior del ligamento fíbulo-talar anterior. Y que eso
esas fibras arciformes permitían distribuir la tracción a la que soportaba el fíbulo calcáneo en un área que era mucho mayor, ¿cierto? Y de ahí, de los estudios anatómicos que hicieron ellos, se obtuvieron varias conclusiones. Una de ellas, por ejemplo, que es muy importante, es que del ligamento fíbulo calcáneo, perdón, de fíbulo talar anterior, el componente superior, el más alto, que es el que está aquí en rojo, es un componente que es intraarticular, y que como todos los ligamentos intraarticulares tienen problemas a la hora de cicatrizar una vez lesionado, porque al romperse, el hematoma que se produce se diluye en la articulación e impide que los factores de crecimiento puedan mantenerse confinados a las dimensiones del ligamento, y eso hace que los ligamentos intraarticulares, como el ligamento cruzado anterior, tienen dificultades para cicatrizar, y cuando lo hacen generalmente elongado y con una pobre respuesta. Mientras que el ligamento fíbulo-talar anterior, el componente inferior, y el ligamento fíbulo-calcáneo compartían un mismo origen en la fíbula, y además estaban unidos por estas fibras arciformes que iban de un lado al otro y que permitían que actuaran como una especie de unidad morfofuncional. Es decir, que este complejo ligamentario transfería la carga de un componente al otro, el fíbulo calcáneo, el fíbulo talar anterior, al fascículo inferior, dependiendo de la posición en la cual se encontraba el tobillo, ¿cierto? Y además se estudió, bueno, a ver qué pasaba cuando el paciente se movía. Y lo que se vio era que los pacientes en una posición de flexión plantar, el ligamento del componente superior del fíbulo talar anterior se encuentra bajo tensión, junto con el fíbulo talar anterior inferior, pero que esa situación cambiaba cuando uno hacía dorsiflexión, y que la dorsiflexión, el componente superior se relajaba, mientras que el inferior permanecía tenso y el fíbulo calcáneo también permanecía tenso. Estos dos componentes, el fíbulo talar anterior inferior y el fíbulo calcáneo, se vio que no modificaban su longitud en ninguna de las posiciones del tobillo, y por lo tanto eran ligamentos isométricos, siempre mantenían una misma tensión y una misma posición. Por lo tanto, es mucho más razonable hablar de un complejo fíbulo-talo-calcáneo lateral más que de un ligamento aislado, porque ese complejo actúa como uno solo, mientras que el elemento superior del ligamento fíbulo-talar anterior actúa y tiene otra forma de comportarse, ¿ya? Y eso es importante porque se ha visto que de aquí, en el artículo de Pau Bolanoy y Jordi Vega, sacaron el concepto de microinestabilidad, que era los casos en los cuales se rompe el ligamento fíbulo-talar anterior superior, dado que en posición de inversión del tobillo se encuentra tenso, y al romperse tiene este peor pronóstico que el resto de los estabilizadores, y cuando permanece con esta falta de firmeza, se manifiesta como una microinestabilidad. No llega a ser una inestabilidad crónica del tobillo, pero sí ya empieza a manifestar ciertas alteraciones de la biomecánica, y que la inestabilidad mecánica por sí misma es en aquellos casos en los que, aparte del componente superior, se compromete el complejo fíbulo-talo-calcáneo lateral, que está aquí marcado en color azul. Cuando tenemos un paciente, vamos siempre al examen físico y hacemos las pruebas que siempre sabemos que hay que hacer: el cajón, el buscar el bostezo. Los pacientes con CAO hacemos un Coleman Block Test para ver si el retropie se corrige y si es susceptible de hacerse algún tipo de osteotomía para colaborar con eso. Evaluamos el estado de los peroneos, buscamos a través de un freak test, un test de Molloy, las lesiones sindesmales y los pinzamientos anteriores. Y aquí, por ejemplo, en este paciente aparece el sulcus sign, que es un signo de lesión del ligamento fíbulo-talar anterior en sus dos componentes, ¿cierto? Ahora, con respecto a las pruebas de estrés que por años se usaron, hay gente que dice, no, en realidad la literatura no apoya el estimar algún grado o alguna distancia como punto límite de separación. Los 10 grados es una cosa que por años se habló, ahora sabemos que no es así. El centímetro de traslación anterior también se habló, pero sabemos que tampoco es así. En todos esos estudios no están ni siquiera mencionadas las inestabilidades sindesmales o deltoidea. Por lo tanto, son estudios que en realidad hay que considerarlo como parte de un conocimiento, pero que no es algo actual. Ahora, ¿por qué sirve hacer estos exámenes en algunos casos? Por ejemplo, en este caso, es una paciente mía que la evaluación bajo rayo me permitió no solamente ver la inestabilidad del tobillo, sino que además ver una inestabilidad subtalar subyacente que a mí se me hubiera pasado si no lo hubiera hecho, ¿cierto? Y además, por lo mismo, a todos los pacientes les hacemos, eso sí, a todos,
sin excepción, estudios de eje. Y los estudios de eje nos han permitido a veces encontrar otros hallazgos, como por ejemplo estas calcificaciones en el espesor del ligamento del tobillo, que también hay que considerar. En los pacientes con pie cao, por ejemplo, podemos encontrar un peroneo ubicado más posterior o osteofitos anteriores en el talo que reflejan en el fondo inestabilidad, son signos de inestabilidad, no de artrosis. Y la posición de la articulación subtalar, que en este caso estamos viendo que se ve más bien oblicua que lateral, ¿cierto? También la proyección de Salzmann nos ayuda muchísimo porque hay pacientes que uno diría no, tienen solamente inestabilidad lateral, pero resulta que este caso, por ejemplo, es un paciente que tenía una inestabilidad lateral, pero la proyección de Salzmann mostraba que además había una asimetría en la banda de tensión medial del tobillo. Y eso también te obliga a manejar conceptos respecto de cómo reparar el ligamento del tobillo. Ahora, con respecto a los osteofitos anteriores, en general hay gente que dice, bueno, los osteofitos tienden a producir un pensamiento óseo y eso es lo que está dando parte de los síntomas. Hoy día sabemos que ese pensamiento óseo raramente están causados por los osteofitos y que los osteofitos prácticamente nunca chocan entre sí. La mayoría de las veces los osteofitos laterales, los osteofitos de la tibia son laterales y los del talo son mediales, de manera que hacen una especie de encaje recíproco, no un choque directo, ¿cierto? Ahora, dicho todo eso, hay un 50% de las lesiones de las inestabilidades de tobillo tiene lesiones articulares concomitantes, y para eso usamos la resonancia magnética como un elemento coadyuvante, porque un problema que hay con las inestabilidades de tobillo es que las inestabilidades de tobillo son como el dolor de cabeza. No hay ningún examen donde salga un dolor de cabeza. Nadie ha visto nunca un dolor de cabeza. Y desde el punto de vista de la descripción imagenológica, la inestabilidad del tobillo es como una cazuela. Si yo le pregunto a alguno de ustedes qué almorzó, y me dice que almorzaron una sopa donde había papa, choclo, pollo, zapallo y un caldo, en el fondo es lo mismo que cuando una resonancia magnética me dice que un paciente tiene tendinitis de los peroneos, tendinitis del tibial posterior, cuerpos libres, sinovitis, lesiones osteocondrales, osteofitos o pinzamiento anterior. En el fondo de lo que esa resonancia lo que le está diciendo es que es una inestabilidad. Pero el radiólogo no tiene forma de poner que es una inestabilidad porque la inestabilidad no se ve. Es como el dolor de cabeza en ese sentido. Y las lesiones asociadas son muy frecuentes. Fíjense los porcentajes. La patología de los peroneos prácticamente un 80%, al menos como una tendinitis. Los pinzamientos anterolaterales 70%, las lesiones de los retináculos superior de los peroneos 55%, la sinovitis de tobillo prácticamente de regla. Cuando vean una sinovitis de tobillo con un derrame por el flexor alucis longus, piensen en una inestabilidad, porque el flexor alucis longus, cuando está distendido por la presencia de líquido en el fondo, equivale a un quiste de Baker del tobillo, es hacia donde va el derrame que excede el volumen que el tobillo es capaz de asumir. Por lo tanto, ese es un indicador de que hay un problema en el tobillo. No crean que es el tendón el que tiene el problema, la mayoría de las veces no es así. Pueden haber cuerpos libres intraarticulares, rotura de los peroneos y suma y sigue con otras lesiones. Este, por ejemplo, un caso donde hay una rotura de los peroneos, un tipo split, que son muy frecuentes de ver en el contexto de una inestabilidad, o por ejemplo la presencia de un músculo de un tendón peroneo cuarto. Aquí se ve el peroneo cuarto marcado y el peroneo longo y brevis alrededor. Frente a un paciente con una inestabilidad de tobillo al que no le encontramos ninguna otra lesión, lo primero que tienen que pensar es en un tratamiento conservador. El tratamiento conservador, yo puse esta imagen porque me parece que es fundamental entender que la estabilidad funcional del tobillo depende del control postural, que proviene de la propiocepción, y de las propiedades musculares de los estabilizadores dinámicos, es decir, la potencia muscular, que ya vimos que en estos pacientes, no en todos los casos, en muy pocos casos se encuentra alterada, y el tiempo de reacción. Y que además hay un elemento cápsulo ligamentoso que aporta una estabilidad mecánica, pero eso es solamente una parte. La estabilidad del tobillo depende de un conjunto de otros factores, por lo tanto no piensen que si una inestabilidad de tobillo falla cuando la operaron o cuando la manejaron fue solamente porque escogieron la técnica quirúrgica inadecuada. Eso no es así. El tratamiento conservador frente a una inestabilidad en una primera etapa es primero fortalecimiento de los peroneos y del tibial posterior siempre, y reeducar la marcha para reeducar el control postural y el equilibrio, ¿cierto? Mínimo 6 a 8 semanas. Yo diría que para mí en general
trato siempre de alargarlo lo más posible, 4 meses, 5 meses de tratamiento conservador, para estar convencido de que el tratamiento conservador no dio resultado y que no me queda otra más que ir a la cirugía. Pero si hay lesiones presentes es distinto, porque lo que se puede ver se puede operar. Por lo tanto, si ustedes tienen lesiones visibles, ahí cambia el enfrentamiento. También traten de identificar los pacientes con factores de riesgo. Ya se ha mencionado que hay elementos que tienen que llamarles la atención y que hay que considerar, porque no todos los pacientes sometidos al mismo tratamiento van a andar igual. La mayoría de las veces estos elementos influyen en malos resultados. Pacientes con hiperlaxitud generalizada, con inestabilidades inveteradas de larga evolución o inestabilidades recidivadas, operadas previamente. Pacientes osteopénicos y con mala calidad de las partes blandas, eso es muy importante. Pacientes con obesidad mórbida o con inestabilidades bilaterales, pacientes deportistas o pacientes con os subfibular. El os subfibular es una lesión que prácticamente pasa desapercibida, pero yo he visto un par de casos que hemos operado que han llegado con situaciones muy complejas, incluso con otros médicos, porque nosotros llegamos y le decimos al paciente que hay que sacar esa pequeña calcificación o ese fragmento y hacer la reparación. Y bueno, ¿y por qué el otro doctor no lo hizo? Bueno, cuando ustedes vean un os subfibular, que es este fragmento que está aquí, tienen que considerar, esta es una publicación de este año en donde se hizo una clasificación de la ubicación y la relación que tiene con las inestabilidades crónicas de tobillo. Y en algunos casos esto, más que ser un oso subfibular, son fracturas avulsivas del complejo ligamentario que han consolidado en mala posición o derechamente no han consolidado y han condicionado una inestabilidad crónica. La cirugía en esos casos no es para aliviar el dolor, pues se puede perder algo de movilidad a cambio de la estabilidad. Eso es un trueque razonable. Y los tipos de técnicas quirúrgicas, si bien las anatómicas como el rostrum bull tienen altas tasas de éxito, también hay que considerar que esas tasas de éxito, como lo han mostrado trabajos como el de Brodsky hace algunos años, tienen tasas de éxito que son variables según el score con el que uno lo mida. Por lo tanto, el rostrum bull no es necesariamente la mejor técnica. Hoy día estamos viendo que hay otras técnicas. Y bueno, en ese contexto, ¿cuál es el rol de la artroscopía? En la época preartroscópica, entre un 13 y un 35% de los pacientes tenían síntomas persistentes luego de la reconstrucción tipo rostrum bull. Eso lo mostró Ferkel el año 2007. Y eso de ahí deriva que hoy día a todos los pacientes se le haga un primer tiempo quirúrgico artroscópico, porque muchas de las lesiones ocultas se encuentran a través de la artroscopía, independientemente de si ustedes después van a ir a un tratamiento que sea abierto o cerrado. En este caso, por ejemplo, es una artroscopía en la cual a un paciente que llevaba más de un año de tratamientos conservadores y con infiltraciones con plasma rico en plaquetas y con otras cosas más, se le hizo una artroscopía y se vio que tenía cuerpos libres, sinovitis, que había bridas que condicionaban un síndrome de pinzamiento anterior del tobillo, había una hiperlaxitud propia de la incompetencia ligamentaria, pero además nos encontramos con que había una rotura completa del ligamento deltoideo, que se ve aquí desgarrado completamente en su fascículo superficial y profundo, y para el cual tenemos que estar capacitados y tener a disposición el instrumental con el que se reparan estas lesiones. No es cosa de llegar, encontrar y chuta, no sabíamos qué hacer en ese momento. No es tan sencillo como eso, ¿cierto? Y en el caso en que uno opte por el tratamiento abierto, por ejemplo, considerar estas precisiones anatómicas y colocar, por ejemplo, aquí la primera ancla en una reconstrucción ligamentaria en el punto medio entre donde van las fibras arciformes, sin disecar, para poder restablecer una cosa que es muy importante al decir de Beat Hintermann, que es el eje de rotación del tobillo. También hay muchas técnicas quirúrgicas que se han publicado en las cuales uno hace una especie de reparación en masa y echa el retináculo encima, y cuanto más tieso quede el tobillo, mejor. No, eso no es así, porque se ha visto que la aumentación de Gould sobre esta técnica tiende a quitarle movilidad a la articulación subtalar, y eso tampoco es deseable. Lo ideal es que el tobillo vuelva a la movilidad que tenía previamente. Entonces, en estos casos, por ejemplo, uno considera no solamente el colocar anclas para poder reparar los ligamentos, sino que hacer osteotomías para poder corregir la posición y la geometría del pie, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, vemos que el paciente corrigió el peekaboo heel sign y el talón se encuentra ahora en posición anatómica, mientras que el otro pie, que no está operado, todavía está en una mala posición.
la discusión de artroscópico y abierto, bueno, este es uno de los trabajos que se ha citado mucho para defender el tratamiento artroscópico. Yo partí haciendo artroscopía del año 2004, la primera artroscopía de tobillo, así que he visto pasar ya casi 20 años haciendo artroscopía de tobillo. Me gusta mucho la artroscopía, pero me parece que hay que tener cuidado. La conclusión de este metaanálisis publicado en el ESCA del 2018 dice que a corto plazo los resultados con la escala OFAS fueron significativamente mejores con las técnicas artroscópicas en relación a las técnicas abiertas, pero el seguimiento de este metaanálisis es solamente de un corto plazo, de un año de seguimiento. Y lo otro que es importante es que si uno mira acá en la literatura, al revisar el artículo, uno se da cuenta que de todos los trabajos que se investigaron para poder hacer la recomendación, hay más de casi la mitad son trabajos que ya están publicados más de una vez, ¿ya? Y que al aplicar los criterios de inclusión y exclusión se reducen nada más que a 4 trabajos de los cuales se obtuvieron las conclusiones. Y esos 4 trabajos no están analizados desde el punto de vista de la construcción quirúrgica de la técnica, sino que no hacen una precisión de si son 1 o 2 anclas, es solamente una precisión respecto de la calidad metodológica de estos trabajos. Por lo tanto, usar este metaanálisis como para decir que la artroscopía de tobillo, la reconstrucción artroscópica es superior, es inadecuado, porque el seguimiento a corto plazo, el score a OFAS, dicho por Charles Sussman en un webinar la semana pasada, el score a OFAS va de salida. Solamente se está usando porque sirve para comparar con años anteriores y trabajos anteriores, pero hoy día hay otras escalas que se están entrando y tienen mayor validez, de manera que tampoco la escala es la más recomendable. Y entre medio están las reconstrucciones mini-open, como esto que ha popularizado Mark Glazebrook, que es el anti-roll, que es la reconstrucción percutánea de los ligamentos laterales del tobillo, que no es artroscópica, que no es abierta, sino que usa estas 3 pequeñas incisiones y se vale de aloinjerto o autoinjerto de tendón semitendinoso para hacer la reconstrucción con también buenos resultados. De manera que la cirugía, uno debería decir, el espectro del abanico quirúrgico es un primer tiempo artroscópico y un segundo tiempo que puede ser artroscópico, por ejemplo, en pacientes que no presentan factores de riesgo, o abierto con un rostrum clásico en otros pacientes que, por ejemplo, nos importe proteger las partes blandas, o abiertos con aumentaciones, que pueden ser halo o autoinjertos con semitendinoso, pero pueden también ser internal brace. ¿De qué dependerá uno u otro? Bueno, si es un paciente mayor, con huesos de mala calidad, no le voy a poner un internal brace. A mí me tocó ver con Beat Hinterman casos de fracturas por estrés por haber puesto internal brace en pacientes con huesos osteopénicos, de manera que en los pacientes mayores preferimos los injertos o autoinjertos de tendones que son mucho más compatibles en términos de módulos de elasticidad de los tejidos, y está el caso, la manera percutánea, el anti-roll. Y un tercer tiempo que yo estimo que es cuando uno se encuentra una lesión sindesmal o una lesión del ligamento deltoideo, y no iba preparado para eso, pero uno tiene que saber más o menos cómo resolverlo. Como en este caso, por ejemplo, que una paciente que terminamos reparando el complejo lateral, medial y sindesmal, porque aquí podíamos meter un shaver de 3 milímetros y pasaba sin ninguna dificultad y con una laxitud muy importante. Este es un caso, por ejemplo, de una paciente que yo les mostraba que tenía una inestabilidad operada el año anterior, y el año siguiente viene con el otro tobillo sintomático, y aquí yo encontré, bueno, lo que les mostraba antes, que es la inestabilidad de tobillo y la subtalar, y en este caso decidimos optar por una reconstrucción usando autoinjerto. Hicimos un túnel en la fíbula, y usando este injerto de semitendinoso logramos reconstruir los 2 fascículos. Se pone un tornillo interferencial acá, uno acá abajo en el footprint del fíbulo calcáneo, y otro tornillo para fijar la posición del tendón en la fíbula, ¿cierto? Y con muy buenos resultados. En general, el postoperatorio tratamos de hacer carga inmediata dentro de lo posible, porque la carga inmediata ha demostrado que tiene muchos mejores resultados en términos de disminuir la atrofia muscular y disminuir la potencia muscular, y nos vamos con carga protegida, con bastones, por un tiempo lo más corto posible, en general 4 semanas más o menos, pero tratamos de que entre la 5ª y la 6ª semana los pacientes ya no estén usando nada, si es que fuera posible, ¿ya? Y el retorno a los ejercicios deportivos
más o menos entre las 10 y las 12 semanas, y eso un poco siempre de la mano de lo que nos va indicando los kinesiólogos. Los mensajes para la casa, yo diría que, bueno, no hay un examen que diagnostique la inestabilidad crónica del tobillo. La corrección debe considerar el balance entre la geometría, los estabilizadores dinámicos y estáticos. La inestabilidad crónica del tobillo no es un sinónimo de un Brostrom Gull, tienen que dominar la reconstrucción de la sindesmosis y los conceptos de reconstrucción del ligamento del tobillo. Hay que buscar los factores de riesgo antes de la cirugía, no llegar a la cirugía y cuando nos demos cuenta que nos falta algo, empezar a ver si con la creatividad podemos imaginar alguna solución creativa, porque eso siempre da malos resultados. Y lo otro que es fundamental, hay que tener kinesiólogos en el equipo de trabajo y esos kinesiólogos tienen que estar al día sobre las técnicas, los pasos, el timing en la recuperación. Bueno, este es en Sintra, en Portugal, un lugar que es como la inestabilidad de tobillo, tiene millones de ventanas, puertas, y cada uno, bueno, va viendo qué camino escoge, pero siempre sin perder los elementos centrales. Oye, muchas gracias, Marcelo, ¿eh? Excelente la rapidez y súper bien, porque se entendió muy clarito, así que súper bien. Oye, algunas preguntas, ya que hablaste de todo este tema de que no hay que... la anatomía una cosa, lo que mostraste de los preparados de Bolano y ¿Sí? Jordi Vega, y el concepto de reparación artroscópica, que para que estamos con cosas está muy en boga actualmente. O sea, tú en la práctica lo harías como, hay como un consenso de que a la primera cirugía o cuando hay inestabilidad principalmente del fíbulo talar, la rama superior, hay que hacer una cirugía, se puede hacer artroscópica. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, se la plantea a todos los pacientes igual, en el sentido de hacer la reparación, perdón, más que artroscópica, mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva, es decir, a través de técnicas percutáneas, tratar de lograr hacer un rostro artroscópico. Se la indica a todas, es tu primera aproximación. No, yo creo que, bueno, hemos ido, yo creo que, a ver, lo que hay que hacer es finalmente desarrollar el olfato para saber a cada paciente qué es lo mejor para él, porque no estoy de acuerdo, a ver, me parece que la presión del mercado respecto de hacer aumentaciones, usar cierto tipo de ancla, o sea, es una mala consejera al momento de escoger las técnicas. Los resultados con el Brostrom Gull abierto clásico son buenos y han sido buenos por muchos años. La técnica original fue escrita el año 66, o sea, tiene más de 50 años y sigue siendo perfectamente vigente si uno sigue los principios. Además, yo he visto a próceres de la traumatología que, dominando perfectamente la artroscopía, siempre prefieren seguir haciendo la reconstrucción abierta. Beat Hintermann es uno de los defensores, pese a que yo creo que, como todo, al final uno no puede casarse con una técnica. Tú estuviste en el curso de Nick Van Dyke, y Van Dyke mostró una técnica artroscópica que es distinta a la que hace Jorge Acevedo, por ejemplo, o a la que hace Eric Isa con el grupo de Tom Clanton. De manera que técnica artroscópica es como hablar de la sutura percutánea del Aquiles, hay como varias técnicas, digamos, y la única, el elemento tal vez más importante es que tú no estás abriendo las partes blandas, pero si en virtud de eso no tienes la suficiente habilidad para hacerlo artroscópico y tu resultado es malo, bueno, mejor hazlo abierto. O sea, no le veo ningún problema a eso, ninguno. O sea, yo creo que siempre uno tiene que poner por encima de cualquier gusto personal el interés del paciente. Eso me parece que es lo más importante. Bertrand Russell decía que los seres humanos siempre se inclinan por las cosas que les gustan y por las cosas que les convienen. Y a los médicos todos nos gustan ciertas técnicas quirúrgicas. Y además hay algunas que nos convienen porque, no sé, pues nos abuenan con cierta persona. Entonces yo creo que hay que hacer a un lado el orgullo y además hay que tener mucha conciencia de hasta dónde llegan las habilidades personales, que eso es algo que se requiere una buena cuota de humildad al momento de reconocerlo. O sea, yo creo que hacer la curva en forma abierta y hacer la parte artroscópica, si uno no tiene a nadie que le enseñe, bueno, hágalo abierto o, qué sé yo, pide ayuda, porque hoy día estamos a un correo electrónico y a una visita del pabellón de cualquier doctor que sepa hacerlo, y es cosa de escribir un correo, y yo me atrevería a decir que no hay nadie que te vaya a decir, no puedes venir acá.
Al contrario, o sea, nosotros hemos tenido gente que ha estado interesada en aprender ciertas cosas que nosotros hemos podido ayudar y nosotros lo hemos hecho. Dicho eso, me parece que si yo estoy en condiciones de hacer una técnica artroscópica y estoy seguro que voy a poder reparar anatómicamente los dos fascículos, el superior y el complejo inferior, y me van a quedar bien, yo puedo hacerlo artroscópico. Si no, mejor lo hago abierto, no pasa nada. Porque además tú puedes hacer un abordaje de Ollier por delante del peroné, o puedes hacer un abordaje en J. Hay gente que le gusta uno, hay gente que le gusta otro. Lo que importa es lo que está adentro. Si lo de adentro te quedó bien, eso es lo que realmente manda finalmente. Perfecto. No es si pusiste un internal brace más o menos, no. Cada empresa además ha ido, mira, fíjate que son muchas las técnicas y curiosamente con casi todas las técnicas, las publicaciones de buenos resultados son transversales. Lo que quiere decir finalmente es que al parecer ninguna técnica resuelve todos los problemas y parece que pareciera que como con cualquier técnica la cosa anduviera bien. Eso, ¿por qué? Porque como mostraba en un mono ahí en un esquema, la reconstrucción ligamentaria es una pequeña parte del resultado final de las inestabilidades de tobillo. Necesitas completar todo lo demás. Yo me acuerdo de una vez haberle preguntado a Anish Kadakia en relación con una cosa parecida, le dije, bueno, doctor, sabe que mire, yo tengo la impresión de que hay pacientes que yo he operado que han quedado súper bien y al año siguiente yo los he vuelto a ver y al examinar el tobillo he encontrado que el tobillo está suelto otra vez, pero el paciente no siente inestabilidad. Y él me decía, a mí me pasa exactamente lo mismo. Estamos hablando del año 2012, más o menos fue esta conversación, 2013. Aquí voy. Aquí muchas veces lo que tenemos al frente, cuando tenemos una inestabilidad de tobillo, es una enfermedad con una fuerte raíz neurológica. No es solo un ligamento más suelto, no es, no reparaste el ligamento, entonces eres tontito. No se trata de eso, se trata de entender que tú estás tratando de reparar el punto de inicio del arco reflejo. Eso es lo que estamos haciendo al reparar la parte quirúrgica. Y en eso influimos nosotros en una parte que es relativamente pequeña. Porque como mostraba ahí, hay elementos de la inestabilidad que están presentes antes de que uno dé el paso. La inestabilidad no se da solamente una vez que tú pisaste y se te dobló el tobillo. Ya la inestabilidad se va anclando y se produce una especie de indefensión aprendida del sistema nervioso. Frente a un tobillo que no responde, el sistema nervioso se va como arrinconando y va tratando de acomodarse de la mejor forma que le resulta posible. Y eso no tenemos forma de arreglarlo con un ancla o con artroscopía. No hay forma de corregirlo, ¿te fijáis? Ahí necesitáis un kine que sepa en qué momento tiene que ir pasando de una etapa a la otra y en qué momento tiene que decir, no, sabes que en realidad la terapia ya no está resultando, vamos a la cirugía, por ejemplo. Hoy tengo algunas preguntas para que la hagamos rápido porque ya estamos muy largos. Estudios de rayos para la carga, es decir, para determinar los ejes, ¿cuáles son los que tú indicas normalmente? Estudios En general, nosotros pedimos, el estudio de eje habitual que yo pido es radiografía de tobillo, AP lateral oblicua con carga, radiografía de Salzman en carga monopodal, siempre en carga monopodal, ¿ya? Y radiografía del pie, AP lateral y oblicua, ¿ya? Si tuviéramos TAC con carga, yo le pediría TAC con carga monopodal. Me parece que esa es la evolución hacia donde va el estudio por imagen. Perfecto. ¿Cuánto rango aproximadamente se pierde en una cirugía de tobillo artroscópica o abierta? ¿Tú has visto cuánto se pierde? O sea, ¿te quedan más rígidos los tobillos o no debería perderse nada? Mira, lo que yo he visto es que la gran mayoría de los pacientes, la rigidez que les queda al comienzo, en el postoperatorio inmediato, se recupera después. Eso uno va viendo que las partes blandas empiezan a dar y varía un poco según la actividad física de cada paciente. Obviamente los más deportistas uno encuentra tobillos más laxos en el largo plazo, pero hay gente muy sedentaria que hace trabajos de oficina, que prácticamente tiene una movilidad que está dentro de los rangos fisiológicos. No recuerdo pacientes de todos estos años, no sé cuántos serán, pero son muchos, que yo haya recibido quejas porque el tobillo se mueve menos que antes, al contrario. La gran mayoría de los pacientes, como decía, y tú bien lo sabes, muchas veces la artrodesis de tobillo a un paciente que le dolía el tobillo, el paciente, las reglas con las que funciona el pie, las reglas evolutivas del pie son privilegiar la estabilidad por sobre la movilidad. Exactamente. Exactamente. Oye, la otra pregunta acá, como última pregunta, porque ya estamos muy tarde, ¿cómo establece el fallo entre el tratamiento conservador
¿qué indicadores objetivos o clínicos utilizas de que falló tu reconstrucción? Bueno, uno es que un paciente que está haciendo un tratamiento conservador con kinesiólogo de forma ordenada, persista, por ejemplo, con dolor después de 6, 8 semanas, que es el lapso que yo había dicho. Uno. Dos, que tú al paciente le pidas que haga un salto en un pie dentro de la consulta y con el pie sano no tenga problema y con el otro persista el dolor o la inestabilidad después de haber hecho la terapia. Me parece que eso como fallo de tratamiento conservador. Siempre y cuando no haya lesiones dentro del tobillo. Ahí dijimos ya que cambia completamente el enfrentamiento. Perfecto. Oye, ya es muy tarde, así que le agradezco a todos la presencia. Bueno, Voy a dejar muchas gracias. No, Marcelo, muy agradecido realmente. Oye, tu charla, la primera charla, bueno, vamos a tener que escucharla de nuevo porque me dijiste que esta está mejorada, es 2.0 esta, ¿no? Sí, es como 3.0 ya en realidad. 3.0 ya. Oye, vamos a dejar al doctora Pablaza que va a presentar la charla para la próxima semana y algunas cosas. ¿Eh? Daniel. Muchas gracias. Chao. Marcelito, muchas Chao. gracias. ¿Eh? A ver, vamos aquí. ¿Se está viendo el webinar de la próxima semana? Sí. Ya. Sí, perfecto. Bueno, antes de darle gracias a Marcelo, gran amigo, buen cirujano de tobillo, buen lector, muy culto y buen fotógrafo también. Así que gracias, Marcelo, por tu aporte. La próxima semana tenemos este webinar que va a estar bien interesante, es sobre fracturas de la tibia proximal, específicamente fracturas articulares, donde vamos a tener algunos invitados importantes de la región. Vamos a tener con nosotros también a Xavi Carredano, que es de la Sociedad Chilena de Cirugía de Rodilla, de la Mutual de Seguridad. Un kinesiólogo, Diego, que él tiene bastante experiencia en rehabilitación de fracturas de rodilla. Así que los dejamos invitados para el viernes 29 a las 19 horas. Así que quedan todos cordialmente invitados a participar de este webinar. Eso, no sé, Octavio, si tú tienes No, lo algo. último que decir es agradecerte a ti, Daniel, porque tú eres el que organizó esto y la Sociedad de Traumatología. Yo como presidente de la filial, obviamente lo agradecemos porque realmente ha sido un aporte para todo lo que es nuestro desarrollo como especialidad, así que muy agradecido por tu generosidad. ¿Okay? Ya pues, nos estamos viendo entonces y Listo, muchas nos gracias estamos viendo el próximo viernes. ¿Ok? por la Listo, Chao, participación. saludos. Pecho. Nos vemos. Chao, Dani. Chao. Chao, bien. Gracias. Nos vemos el domingo, Marcelo. Sí, nos vemos.